Saludar al querido maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta, fundador y conductor de su espacio en YouTube Los Datos Duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Porque hoy que es miércoles de investigación especial para la audiencia de Sin Censura, hay que hablar del periódico El Universal, que por méritos propios, nótese mi sarcasmo, está embarrado de la manera en que está embarrado en este caso. Por méritos propios han ido perdiendo la credibilidad. Y es que no pueden negar que el Universal ha conseguido contratos millonarios por hacer periodismo amigo. Vamos a ponernos elegantes, mi querido Ricardo Sevilla. Me estoy frotando las manos, mi querido Ricardo. Venga con todo. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Pues hoy es miércoles de investigación especial, de reportaje especial, y le habíamos anticipado que íbamos a hablar precisamente del negocio de Eli Ortiz, porque como usted sabe, hace un par de días, durante el juicio precisamente contra Genaro García Luna, Héctor Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, reveló que el exgobernador de esa entidad, Humberto Moreira, habría servido como enlace entre Genaro García Luna, precisamente el exsecretario de Seguridad Pública calderonista, y el periódico El Universal. De acuerdo con este testimonio que fue presentado el pasado lunes 6 de febrero apenas en la corte de Brooklyn, Genaro García Luna habría pagado mensualidades de 25 millones de pesos a la empresa El Universal, compañía periodística nacional, sociedad anónima de capital variable, propiedad del empresario justamente Juan Francisco Eli Ortiz. El objetivo habría sido simple y urgente: obtener una cobertura favorable a la gestión de García Luna como secretario de Seguridad Pública del Calderonato. Ahora, las revelaciones de Héctor Javier Villarreal, quien fuera secretario de Finanzas de Coahuila, como le digo, en el gobierno de Humberto Moreira, cimbraron a la opinión pública y de inmediato colocaron los reflectores sobre el periódico El Universal, un periódico que en los más de 100 años de vida, tiene 107 años de vida prácticamente, siempre ha sido catalogado como un diario conservador. Y aquí es importante subrayar que hasta antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, el vínculo del Universal con el poder político había sido sumamente estrecho, insisto, hasta antes de la llegada del presidente López Obrador. Recordemos, por ejemplo, que el 15 de enero de 1976, el presidente priista Luis Echeverría inauguró las instalaciones de ese periódico, que en aquella época se encontraba en Iturbide, número 7, en el centro histórico. Y no olvidemos que el 20 de enero de 1981, José López Portillo hizo lo propio con la nueva maquinaria que llegó a ese diario. Entonces fue a cortar los listones él en persona. 5 años más tarde, el 16 de diciembre de 1986, Miguel de la Madrid fue a inaugurar el inmueble que hoy conocemos ahí en Bucareli. El 26 de septiembre de 1989, Carlos Salinas de Gortari inauguró un nuevo edificio en Iturbide número 11, y en 1992 acudió a la remodelación del viejo edificio que en su momento había sido bautizado como Félix Palavacini, que había sido uno de los dueños. Ellos decían que periodista, pero no, había sido uno de los dueños. Y con el PAN la relación no fue menos estrecha. De hecho, durante el gobierno de Vicente Fox, Juan Francisco Eli Ortiz fue nombrado, escúchelo bien, porque de esto poco se habla, fue nombrado presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República para el periodo 2003-2004. Era prácticamente un compañero de Genaro García Luna. De acuerdo con varios reporteros que trabajan y otros que trabajaron en el Universal, que nos han estado buscando y que yo les agradezco y animo a que participen ya en los medios de comunicación independientes, pues bueno, esta gente nos estuvo
buscando, estuvo dándonos muchísimos hilos y no vamos a soltar el tema para nada. Pues bueno, no es gratuito, de acuerdo con el testimonio de estas fuentes, que celebraran bombásticamente los supuestos logros de Luis Echeverría, de López Portillo, de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari. Aquí usted está viendo, por ejemplo, varias de esas portadas que justifican todo el cochambre prácticamente de lo que hizo Echeverría, de lo que hizo López Portillo. Y bueno, lo curioso, nos dice un ex reportero de ese periódico, es que quieren engañar hoy a la gente y no le digan que ellos no trabajan a favor del periodismo ni de la información, sino para celebrar los más jugosos convenios de publicidad. Sí, porque aquí lo que les interesa, de acuerdo a lo que nos dicen las fuentes, no es el periodismo, sino los convenios. Si hay convenio, entonces no hay que pegarle al cliente. Y si todavía no han cedido al convenio, entonces hay que seguir pegándoles hasta ablandarlos. Esas son las palabras que siempre se han escuchado en las reuniones entre los directivos, de acuerdo con una de nuestras fuentes. Un poquito más tarde vamos a poner, si es así nos lo permiten estas fuentes, capturas de pantalla de las conversaciones que tuvimos con varios de estos reporteros a través de WhatsApp. Ahora, por otro lado, de acuerdo con el testimonio de ese mismo reportero que nos cuenta esta historia siniestra, es increíble que David Aponte y otros columnistas estén tratando de descalificar el testimonio de Javier Villarreal diciendo que es un narcotraficante. Lo decíamos también, pues claro que lo es, y justo por eso mismo es muy relevante su testimonio. Imagínate, nos dice, que fuera el testimonio de alguien que nunca trabajó ni de cerca con estos corruptos. En efecto, cabe recordar que Héctor Javier Villarreal Hernández, ex titular del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila durante el gobierno del priista Humberto Moreira, renunció en agosto de 2011 tras difundirse que en Coahuila se acumulaba una deuda pública de 35,000 millones de pesos, la más grande en la historia de aquella entidad. Villarreal, quien se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero robado en el exterior, es considerado además como uno de los artífices de esa deuda conocida como el Moreirazo. Pero más allá de su decisiva participación en el Moreirazo, lo que la prensa corporativa que defiende a Genaro García Luna no ha querido ver es que Javier Villarreal conoce muy bien los secretos de Humberto Moreira, nada más ni nada menos, porque de 2008 a 2010 fue secretario de Finanzas de Coahuila y de junio de 2010 a 2011 se convirtió en titular del SAT en ese estado. Villarreal había dicho que él y Moreira tenían una relación de compadrazgo y aunque David Aponte, director editorial en este momento del Universal, quiso desestimar esa información, hoy sabemos que Moreira y Eli sí son compadres. Ayer se lo anticipábamos precisamente aquí en Sin Censura e incluso tenemos más detalles e incluso sabemos hoy mismo que Norberto Rivera, el polémico jerarca católico, fue quien ofició esa ceremonia religiosa donde se hicieron compadres estos personajes. Otra reportera del Universal aconseja no olvidar que Raimundo Rivapalacio, actual dueño y director de la empresa estrictamente digital Sociedad Civil que edita el semanario Eje Central, en ese momento era precisamente el director editorial del Universal. De hecho, es importante destacar que Rivapalacio asumió como director de ese periódico en mayo de 2004. Eran épocas de Vicente Fox y estuvo en el puesto hasta noviembre de 2008. Es decir, fue empleado de Eli Ortiz durante 4 años y 7 meses. Algo en lo que no se ha reparado, desafortunadamente, es que de acuerdo con Héctor Javier Villarreal, el encargado de hacer los pagos al Universal era un sujeto llamado Sergio Montañ. Ese es un hombre clave. Este personaje, quien fue descrito como un oficial mayor y un hombre cercano al entonces secretario de Seguridad Pública, pues bueno,
fue mencionado, pero no se ha abordado el asunto. Pero el secretario de Finanzas de Coahuila sostuvo, usted lo recordará porque aquí lo comentamos, que él mismo, acompañado de este personaje de Sergio Montaño, fueron directamente a las oficinas del Universal en Bucareli para cerrar el acuerdo que iba a favorecer a Genaro García Luna. Y al revisar, fíjese usted nada más, el diario oficial de la Federación del 10 de julio de 2012, nos percatamos de que fue precisamente este sujeto, Sergio Montaño Fernández, uno de los personajes que firmaron y celebraron el convenio que otorgó un subsidio de 100 millones de pesos y que después le agregaron otros 50 millones de pesos. Bueno, pues estos personajes son los que acudieron precisamente a celebrar esos convenios. Ese convenio que, entre otras cosas, es lo que tiene a Genaro García Luna en la cárcel, que lo tiene enfrentando este juicio, pero hay personajes en los que no se ha reparado y vale muchísimo la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente a la que se debe investigar. De acuerdo con otro de los reporteros con el que estuvimos platicando, hay un personaje en el que tampoco se ha reparado, un tal Igor Osvaldo Rosete Valencia, quien fuera titular de la Unidad de Administración e Infraestructura de la Secretaría de Seguridad Pública. Este personaje que está usted viendo aquí, Igor Osvaldo Rosete, pues está en su casa, muy impune, de acuerdo a lo que nos dicen los reporteros del Universal. A estos tipos parece que los premian, porque uno pensaría que tras la salida de Calderón de la presidencia, toda esta gente quedaría fuera de la estructura de gobierno, pero no. Rosete, que era el responsable de dirigir el área de sistemas administrativos de obra pública y de servicios y adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública en épocas de Genaro García Luna, fue premiado durante el sexenio de Calderón. Igor Rosete fue coordinador, escúchelo bien porque todo va concatenado, coordinador de asesores de Salomón Chertorivsky Goldenberg, cuando fue secretario de salud de Enrique Peña Nieto. Este personaje todavía está por ahí. Se habla también de que este personaje trabajó como director de prestaciones económicas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se habla también de que este personaje trabajó en la Secretaría de Salud, fue un personaje muy vinculado a Genaro García Luna, pero fíjese cuál es lo más delirante de todo esto. Este sujeto estuvo trabajando en Televisa. Hasta hace un par de años, este personaje trabajaba en las filas de Televisa. Este personaje era el que le ayudaba a Genaro García Luna a hacer los montajes para Televisa cuando trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública, porque era el director de tecnologías de la información. Trabajó con él en la Secretaría de Seguridad Pública, trabajó con él en varias partes y siguió trabajando con Enrique Peña Nieto. Ahora, lo que nos dicen también la gente del Universal es que, ¿por qué hay dudas? ¿Por qué hay dudas de estos contratos que se mostraron en la Corte de Brooklyn? ¿Por qué hay dudas? Nos preguntan. Si es el estilo de trabajar del Universal. Nos dijeron, búscale, por ejemplo, a ProMéxico, al tema de ProMéxico. ¿Y se acuerda usted que ProMéxico era un fideicomiso creado precisamente por Felipe Calderón? Que fue muy polémico, que se desapareció, que el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de López Obrador, decidió desaparecer junto con otros fideicomisos que eran las cajas chicas de las organizaciones civiles y de los gobiernos pasados. ProMéxico fue uno de ellos. El Universal realizó varios contratos millonarios con ellos. Aquí, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, nosotros pudimos encontrar varios de esos contratos, y esos contratos
hablan precisamente del dineral que se le pagaba. Aquí los va a estar usted viendo. Un contrato por 328,586 pesos, otro contrato, nada más, esos contratos son por 2 meses, ¿sí? Por 2 meses. Otro contrato por 410,732 pesos, otro contrato por 631,619 pesos y otro contrato más por 631,619 pesos. Todos para campañas de ProMéxico. Pero agárrese usted. ¿Sabe lo que es un robaplanas? Un robaplanas es un anuncio no especialmente grande, no especialmente destacado, es un robaplanas. Estos personajes pagaron esa cantidad de dinero por 7 robaplanas. 7 robaplanas eran la asignación que hacían cada 2 meses de este dinero y se los daba ProMéxico a Genaro García Luna. Firmaban estos personajes que ahora uno de ellos está en la corte de Brooklyn diciendo lo que sabe, que fue, él mismo lo dice, a Bucareli, a la redacción del Universal, a entregar dinero en efectivo, y Raimundo Rivapalacio dice que no, que no tiene ninguna validez, lo trata de desestimar, pero aquí tiene usted, público memorioso, Vicente, los datos duros del día de hoy. Pues creo que deberíamos de esperar otra columna como la de hoy, no la de hace 2 días, como la de hoy de Raimundo Rivapalacio, buscando torpedearnos. Para ellos serían felices aniquilándonos, desapareciéndonos como medios, porque precisamente somos los que estamos poniendo el dedo en la llaga, mi querido Ricardo, ante estas prácticas que pues han estado ahí, que todo el mundo sabe, que todo el mundo pues se hace de la vista gorda, pero de lo que la gente, los lectores, en este caso nuestra audiencia, no estaba enterada, mi querido Ricardo. Así es, yo insisto, eran como un rumor que iba sonando cada vez más. En la redacción de los periódicos precisamente es donde se encuentran todas estas versiones. Yo agradezco profundamente a las reporteras, a los reporteros que están saliendo de los medios de comunicación corporativos para darnos luz en estos casos. Conocemos perfectamente las mañas del periódico Excelsior, no conocíamos muy bien las del Universal, pero hoy sabemos que se dedica prácticamente a recibir sobornos con dinero, probablemente del crimen organizado, que se reúnen en el propio edificio de Bucareli y que sus directivos en turno se hacen los socarrones. Raimundo Rivapalacio, Roberto Roch, David Aponte, son personajes que conocen perfectamente las triquiñuelas de Eli Ortiz y que insisten, a pesar de todo, en tratar de lavarle la cara. Vamos a seguir ahondando en este caso, porque yo insisto, estos personajes que están ligados a Genaro García Luna todavía están navegando por ahí. Algunos, como este personaje que acabamos de mencionar, está trabajando o estuvo trabajando como director de tecnologías en Grupo Televisa y formaba parte de las huestes de Genaro García Luna. ¿Y dónde está él? Misterio. Ni en la cárcel, ni inhabilitado, ni nada. Simple y sencillamente, pecho tierra, navegando probablemente en aguas procelosas, pero esperando salir en otro momento a seguir robando. Y no lo vamos a permitir porque vamos a seguir exhibiendo la corrupción donde sea que la encontremos. Oye, Ricardo, nada más para cerrar, maestro. Hazme un favorcito. Porque ya ves que Raimundo Rivapalacio lo mismo te califica de tejedor, de propaganda, que a mí calificarme como uno de los francotiradores de Palacio Nacional, el enviado especial de Jesús Ramírez y del presidente Andrés Manuel López Obrador a cubrir el juicio del siglo contra Genaro García Luna a Nueva York para golpear a periodistas incómodos
como él, como Loret de Mola, como Ciro Gómez Leiva, ¿podrías a los amigos preguntarles si algún día aclararme por qué corrió Ili Ortiz a Raimundo Rivapalacio del periódico El Universal? ¿Podrías preguntar? Porque don Raimundo es muy poco cortés con tu servidor y seguramente no me lo aclarará, pero ¿será por una tonelada, don Raimundo, que lo corrieron del Universal? ¿De quién, cómo o por qué? Nada más pregunto porque soy muy mal pensado. A lo mejor ahí es donde se dio cuenta que pesaba tanto 1 millón. Don Raimundo, pregunto, ¿por qué cuando usted era director editorial del Universal lo corrieron? ¿Por qué lo corrieron como director editorial? ¿Fue por llevar bien las riendas de la empresa o fue porque me lo cacharon en la movida? Pregunto, ¿me podrías ayudar, querido maestro Ricardo Sevilla? Sí, por supuesto. Fíjate que vamos a seguir platicando con estos amigos del Universal que han surgido. Alguien por ahí incluso hasta probablemente vaya a trabajar con nosotros y entonces sabe muchísimas cosas de las que están ocurriendo ahí. Entonces, pues bueno, vamos a preguntarle justamente varias cosas de lo que está aconteciendo en ese lugar. Pero sin duda tendríamos que preguntarle también lo mismo a la gente de Milenio, porque también de ahí lo corrieron del Universal, lo corren prácticamente de todas partes, lo corrieron del Canal 40, bueno, de ADN 40, lo corrieron del Universal, lo corrieron de Milenio, y solamente no lo corren de Eje Central porque él es el dueño, pero nada más de ahí no lo corren. Oye, y antes de que vayamos a la mesa con Paco Cruz, con Jaime Hernández y demos información de último minuto que está llegando desde Nueva York, un documento en el que advierten ya, bueno, previenen al juez Brian Cogan, los fiscales, de la evidencia que van a presentar el lunes, que son fotografías de las propiedades de Genaro García Luna, hasta un auto deportivo, la Harley Davidson, que todo parece indicar, una de ellas se la regaló el cártel a Genaro García Luna. Bueno, antes de ir a eso, ¿qué piensas de la respuesta de Felipe Calderón? El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy fue muy, ¿cómo decirlo? Muy cauto, muy mesurado a la hora de referirse a Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Dice, hay que esperarnos, hay que se concluya, hay muchas cosas que voy a poder decir, pero me llamó la atención que Felipe Calderón se haya visto en la urgente necesidad de responder al testimonio de Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit. Ayer lo mencionó con nombre y apellido como parte de este pacto. Y bueno, pues yo creo que es un cínico Felipe Calderón, un cobarde que busca, insisto, que pasara la historia como un pendejo y no como un cómplice, porque se lo van a enchorizar si así fuera, ¿no? Me he reservado opinar sobre el juicio del ingeniero García Luna, el ingeniero, hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Beitia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales. Bueno, si resulta, fíjate nada más, ahí te la voy a dejar votando, maestro. Si resulta que Genaro García Luna sí es declarado culpable de ser un criminal, ¿pactó o no pactó con criminales? Se tendrá que tragar una parte de su tuit Felipe Calderón, dependiendo de lo que decidan los fiscales. Y si lo declaran no culpable, pues allá me encontrarán algún día en Somalia, escondido, porque ay, nanita, qué miedo, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, pero fíjate que el tuit
hay que analizarlo meticulosamente, porque él no niega, aunque utiliza el término categórico, que diríamos que niega calderónicamente, él utiliza categórico, pero hay una palabra clave. Él dice por ahora. En esta parte, podría haber omitido por ahora y empezar con niego categóricamente, pero por ahora le da un cambio radical al mensaje, porque está diciendo que en ese momento, en el instante en que lo escribió, lo niega, pero más adelante, quién sabe, más adelante, si personaje, Genaro García Luna, es declarado un criminal, es procesado, es encarcelado, pues este personaje dirá, ahora no las puedo negar, lo estoy negando por ahora, pero quién sabe más adelante si las cosas se le compliquen, vaya a salir a decir que se enteró poco después de que sí estaba haciendo las cosas mal. Por ahora es la parte clave. Sin embargo, se está tratando de curar en salud, no lo va a lograr, no lo va a conseguir, sabemos perfectamente y no hay manera de que él no estuviera enterado de lo que hacía su subalterno, este personaje en el que tenía toda la confianza, en el que podía disponer para gastar ese dineral que gastó en el famosísimo búnker, por ejemplo, contrató a Hewlett Packard, contrató al propio grupo Carso, aparte del grupo Carso, prácticamente a Telmex, específicamente a Telmex, que está en ese momento estaba dirigido por uno de los sobrinos de Carlos Slim, etcétera. Hay muchísimas cosas que Felipe Calderón no podría no haberse dado cuenta. Lo sabía perfectamente y esto es, como tú dices, de un cinismo terrible. Sí, perdóname, maestro. No te preocupes, yo espero que estas cosas, estos testimonios, estos personajes que están hablando sin pelos en la lengua, vayan increciendo. Se hablaba de que podía terminar hoy el juicio, de que el martes podría terminar por concluirse, pero no, se está poniendo la parte más rica y vienen personajes, justamente Villarreal fue el primer exfuncionario público que salió a testificar, ya han venido varios más y creo que van a continuar otros personajes, no solamente del crimen organizado, sino también exfuncionarios públicos. Y dirán, es que son criminales, es que se quieren salvar. No, yo diría al contrario. Estos personajes están jugándose el todo por el todo, se están jugando incluso el pellejo, se están jugando la vida por poner lo que nosotros deseábamos como pueblo de México, a personas que conocían a estos sujetos, que los habían visto operar, que los habían visto sobornar, que los acompañaron y que no hay manera de que ellos no lo nieguen. Ahorita yo veo muy indecente, muy pornográfico, como diría Gilles Lipovetsky, esta defensa que está haciendo Raimundo Riva Palacio, Carlos Marín, el propio Ciro Gómez Leiva y todos los demás que están callando y que son cómplices por omisión. Estarán muy preocupados porque todavía está latente la posibilidad de que salga el listado de los personajes que fueron sobornados por Genaro García Luna. Ya salió un personaje a decir que el Universal formaba parte de las huestes de medios de comunicación que defendían a este criminal, pero no es el único. Yo creo que van a salir más y eso los tiene muy mesurados, muy desesperados y tratando de argumentar para salvarse, porque si es así, si se comprueba, pues estos personajes tendrán que decirle adiós a su carrera periodística. Querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus esfuerzos independientes en tus diferentes trincheras? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme por favor también en Paralelo 24, este portal de investigaciones. Vamos a
a dar a conocer precisamente esta investigación que sacamos en exclusiva para Sin Censura. Síganme en el diario Basta, donde soy columnista, y síganme por favor también en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo donde vamos a abundar sobre este y otros temas en punto de las 8:30. Y síganme, por supuesto, aquí en la familia Sin Censura, de donde soy orgullosamente miembro, aunque le pese a Raimundo Riva Palacio, aunque le pese a Marco Levario y a todos esos chayoteros viles que vamos a ir desnudando de a poquito para que reciban la rechifla y el repudio generalizado. Si todo marcha bien, espero que sí, querido Vicente, nos encontramos por aquí el día de mañana. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Hay otra declaración para abrir la mesa de diálogo.